Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Divulgar para Inspirar, el podcast donde las historias te inspirarán. Cada historia que escuchas en este espacio germinó alguna vez en un rincón de la curiosidad humana, o quizás en la mente inquieta de alguien que decidió hacerse preguntas donde otros pasaban de largo. Porque todos tenemos una historia, y cada historia puede ser la chispa que encienda una vocación. Así que prepárate, porque lo que estás por escuchar podría inspirarte más de lo que imaginas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al podcast Divulgar para Inspirar. Este es nuestro segundo episodio y tenemos un gran invitado, al doctor Romero Ramírez, quien nos va a hablar sobre la horticultura y toda la ciencia que hay detrás de la horticultura y de las hormonas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, doctor Tafoya. Es un verdadero placer y gusto acompañarte en esta nueva actividad que veo. Eres una persona muy activa, muy dinámica, te felicito y estoy seguro que vas a armar un gran equipo de biotecnólogos a futuro. Muchas gracias. ¿Cómo llega a la ciencia de cómo elige la horticultura, de cómo ver las hormonas y de su historia de vida, de su trayectoria aquí en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro? Doctor, ¿de dónde es? Yo soy originario de Saltillo, Coahuila. Yo estudié en la Escuela Constituyentes de 1917, la primaria, luego en la secundaria del Estado, luego la prepa en el glorioso Ateneo Fuente. De hecho, soy egresado de la generación centenario del Ateneo Fuente. Y a la Narro ingreso en 1967, cuando todavía es una escuela militarizada. Tuvimos una educación de alguna manera castrense y eso nos dio una formación de disciplina complementaria a lo educativo y me gradué en el 72, generación 47. Yo fui muy inquieto como estudiante aquí en la Narro porque desde el segundo año me interesó particularmente la fruticultura. Tuve un maestro que fue mi guía, al que le agradezco mucho esa educación que me fortaleció, que fue a través del departamento entonces de pomología que se llamaba, y yo me fui autoespecializando en la fruticultura a partir de tercer año de carrera. Termino en la Narro y me interesa mucho un tema de investigación que, por cierto, realicé aquí en el Álamo, cuando era todavía los famosos viñedos El Álamo. Hice un trabajo de investigación que en aquella época fue el primer trabajo en México sobre riego por goteo en viñedos, fertilización a través de este sistema. Y ahí me formé en cuanto a laboratorio para análisis de nutrientes en viñedos. Presento mi examen una semana después de que me gradué aquí en la universidad y me fui a la Universidad de California en Davis a hacer un curso intensivo de verano porque mi inglés era bastante pobre. En esa época el director de la Narro era el ingeniero Gabriel Murillo Peralta. Él fue un personaje que le dio el cambio a la Narro de escuela superior a lo que seguramente es el día de hoy UAN, y también con el gran apoyo en esa época de un egresado de la Narro que era el ingeniero Eulalio Gutiérrez de Treviño. Él apoyó fuertemente la formación de maestros de la Narro. Yo fui el segundo alumno que me fui con ese modo. Hay una anécdota muy interesante. A ver. Cuando yo me graduó, hice mi solicitud a la Universidad de California Davis para una maestría en horticultura, pero las fechas para la beca de CONACYT ya habían pasado. Entonces el ingeniero Murillo una noche me habla y me dice: mañana viene el director de becas de CONACYT, el doctor Emanuel Méndez Palma, a una reunión con el gobernador, trae tus documentos. Y yo me presenté puntualmente ahí en la oficina del gobernador y frente a mí le entregó a Méndez Palma mis documentos de aceptación en Davis. Y me acuerdo que le dice: ayúdanos con esta beca, nos urge para una formación de maestros en la Narro.
y recuerdo que me dijo el doctor Méndez Palma, vete tranquilo a Davis, en su momento te vamos a informar de tu beca. Llego a Davis, hago mi curso intensivo de inglés para estudiantes internacionales, presento el examen obligado de inglés en la Universidad de Davis y pues aprobé el examen y eso me permitía tomar mayor número de créditos en mi maestría. Cuando usted era niño y pues obviamente de aquí de Saltillo, ¿ya había escuchado usted el nombre de la Narro? Es una buena pregunta. Yo en Saltillo vivía en la calle de Moctezuma y Luis Gutiérrez. Y hacia el oriente casi no había día que no viera el camión buitre que pasaba por la calzada Antonio Narro. Y esa fue mi admiración y mi pasión por la Narro. Decía yo, un día me voy a subir a ese camión buitre. O sea, yo estaba en tercero o cuarto de primaria. Pienso que ahí nace mi amor y mi espíritu de estudiar en la Narro. Esa es la referencia. Yo iba a los juegos de fútbol americano de los buitres, a los juegos de soccer, a los juegos de básquetbol de los buitres, y porque me apasionaba ver jugar a los buitres. Y decía yo, un día voy a jugar con esos equipos. Entonces, esa es mi referencia, definitivamente. Y cuando hago mi prepa, que entro a mis clases de vocacional, elegí pues el área de biología pensando en que iba a estudiar en la NAR. Esa es mi referencia. En ese momento solamente pensaba estudiar agronomía. O sea, todavía no sabía en qué, pero quería estudiar agronomía. Así es. Sí, yo sabía que quería estudiar en la Narro, ingeniero agrónomo. En esa época era ingeniería en agronomía en general, sabíamos de todo y de nada a la vez, porque checando mi currículum de cursos, tomamos 75 materias en los 5 años, de ingeniería, de biología, de parasitología, de zootecnia, de suelos, de todas las áreas de la agronomía. Por eso tenía uno que autoespecializarse. ¿Entra a la Narro en qué año? 1967 y me graduó en junio de 1972. En aquellos años, allá por el 67, ¿cómo era la Narro? ¿Dónde vivía? ¿Eran internos? ¿Viajaba diario? En aquella época, el 95% de los alumnos eran internos. Estaba la Colorada para los novatos, el Porfirio para segundo o tercer año y el edificio alemán donde estamos para cuarto y quinto año. Yo estuve los 5 años interno. Yo me acredité una beca por promedios, así que pues aquí dormíamos, aquí nos lavaban la ropa y creo que eso fortaleció mucho mi disciplina y mi formación, porque teníamos que formarnos en la mañana, a mediodía y en la tarde, frente a la Gloria. Marchábamos para llegar al comedor, que era entonces lo que es ahora el departamento de parasitología. Me han contado que allá era el comedor antes, y creo que acá donde está enfermería también en algún tiempo fue... Sí, ese fue antes todavía. O sea, a mí me tocó la época de parasitología. Algo muy importante también que me acordé. A ver. Cuando llegamos de novatos, primer año, éramos los meseros de los veteranos en el comedor. Llegábamos formados al comedor y nos asignaban una mesa con 10 veteranos que les teníamos que servir sus charolas. Entonces nos formábamos para que nos dieran, en la charola nos ponían 10 platos. Llegábamos, les servíamos a los veteranos, les teníamos que llevar su culé si era mediodía, las tortillas, en la mañana el café y la leche, y en la noche la leche y café también. Terminaban los veteranos de comer, recogíamos los trastos, limpiábamos la mesa y entonces ya podíamos comer nosotros. ¿Y veterano se le llamaba a partir de qué semestre? A partir del segundo año. ¿De segundo año? Todos los 8 o 10 meses que estábamos aquí en primer año éramos novatos y pues éramos propensos a las famosas novatadas. ¿Alguna que recuerde? La clásica era limpiar los cuartos, barrer, trapear, lavar la ropa
hacer mandados, y había unas novatadas un poco gruesas, patadas, golpes, trasnochadas. A veces iban por nosotros a las 2 de la mañana al edificio de La Colorada, nos levantaban a marchar en ropa interior, lloviera o hiciera frío, y luego nos traían aquí al Alemana Lobby a que les cantáramos las mañanitas a los veteranos, y luego los tinazos de agua. Sí, no, hombre, estaba pesado. Sí. Pero aún, y con eso, siguió estudiando en la Narro. Sí, o sea, son etapas, fueron semanas difíciles al principio porque sales del calor familiar y vienes a un ambiente pues ya más bravo, y esa es parte de la formación a final de cuentas. Hay que resistir, ¿verdad? Sí. Y conforme van pasando los meses vas conociendo veteranos, vas mostrando tus habilidades deportivas, artísticas. Yo tuve la fortuna de jugar fútbol americano, básquetbol, béisbol. Estuve en la rondalla de La Narro en aquella época, en el 69, wow. Y de esa manera te va permitiendo ir allanando el camino para que haya menos novatadas. Oye, doctor, ¿y en ese año la rondalla ya empezaba a grabar o todavía no? En 1900, bueno, cuando fuimos nosotros novatos, en el 68, los que estaban en quinto año lograron grabar el primer disco. O sea, si mal no recuerdo, el primer disco se grabó en 1968, y fue una cantidad de discos pequeña que pagamos todo el alumnado de La Narro, porque nos hicieron comprar los discos voluntariamente a fuerza, creo que 3 o 4 discos, y ahí es donde salió la famosa canción Te Deseo Amor. Esa canción se hace famosa en 1969, cuando yo ya estoy en la rondalla, y a mí me tocó hacer el primer viaje artístico a la Ciudad de México, cuando estaba la época de Paco Mangesto, Raúl Velasco, entre el Loco Valdés, Operación Jajá, y nos trajeron durante 10 días en diferentes radiodifusoras en la Alameda. Alternamos ahí con Enrique Guzmán, los hermanos Silva, Ray Charles, entre otros. Esa fue la época principal del inicio de la rondalla de la popularidad. Wow, no, pues no sabía, doctor, que había estado en la rondalla. Sí. Entonces, pues de cierta forma compartimos ese instinto musical, ¿no? Sí, definitivamente, así es. Oye, doctor, bueno, entra La Narro, ¿cómo estaba? ¿Eran cuatrimestres, eran semestres? Cuando yo entré a La Narro, era sistema anualizado. Okay. No teníamos sistema semestral todavía. Nos tocó, fue una época bonita porque nos tocó la vieja guardia, la última etapa de la vieja guardia de maestros. Ahorita puedo recordar a maestros muy queridos como el doctor Rodríguez, le decíamos el Mediquito, el ingeniero Moy, el ingeniero Valeriano Robles, Gabriel Murillo Peralta, Homero Gómez, mi tocayo, que nos daba química, Concepción Dorantes, la maestra Cleotilde Villarreal, Lorenzo Martínez Medina, de los que me puedo acordar de momento. Casi al siguiente año que nos fuimos a segundo, tercer año, ese grupo de maestros, la gran mayoría se jubiló. Era una época de poca disponibilidad en los laboratorios. Teníamos una biblioteca muy pequeña en el tercer piso del edificio principal, y debido a que no había suficiente material de laboratorio, varios compañeros nos colábamos en la noche, nos metíamos de contrabando al laboratorio de suelos, al de fitopatología, al de pomología, pues aprender un poco más, porque los microscopios que había en esa época eran, mírame, pero no me toques, eran de exhibición solamente. Okay. Así que en la noche teníamos acceso a manejarlos, a manipularlos. Y otra experiencia que me tocó vivir es que ya cuando estábamos en cuarto año, ya con la tesis bajo desarrollo,
Teníamos compañeros del Ateneo que se fueron a estudiar agronomía al TEC de Monterrey. Por ejemplo, el hijo del doctor Lorenzo Martínez Medina. Entonces, a través de él teníamos acceso a la biblioteca del TEC de Monterrey y teníamos acceso al mundo de tecnología de punta en esa época que nos permitía avanzar más rápidamente con lo que teníamos aquí en el mundo. Oye, doctor, ¿recuerda en qué hizo su tesis de licenciatura? Sí, la tengo muy grabada en mi mente. Yo estudié un sistema de riego por goteo en los viñedos El Álamo, aquí abajito donde está ahora Hacienda Narro. Ahí hice mi trabajo de tesis. Me patrocinó la compañía vinícola de Saltillo, Recursos Hidráulicos, y el doctor Raúl Mercado fue mi asesor principal de tesis. Y bueno, fue un trabajo de mucha chamba porque teníamos que colectar de los goteros muestras de agua fertilizada y luego lo llevamos al laboratorio para hacer las determinaciones de nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos menores, porque el asunto era estudiar la distribución de esos fertilizantes a través del sistema de riego y el efecto en los viñedos. Termina la tesis, presenta su tesis y se pregunta ¿qué sigue? Cuando yo estaba en quinto año, yo ya tenía mi deseo y mi plan de continuar estudiando una maestría inmediatamente. Entonces llega el mes de junio, es la graduación, a la semana presento mi examen profesional y a los 15 días me voy a Davis, California, a hacer un curso intensivo de inglés. A ver, Doc, estamos hablando ¿en qué año? ¿Junio de qué año? 1972. En 1972. Y a lo mejor vamos a dar un poquito de contexto. Y eso a mí me llama mucho la atención porque también tuve la oportunidad de irme al extranjero. Y aún con todas las herramientas actuales, el idioma siempre fue una gran barrera, ¿no? Así es. ¿Cómo era en 1972 que había diccionarios, memorizarse las palabras, con quién practicaban? Había ya aquí algunos cursos. A mí siempre me gustó el inglés. Yo tomé unos cursos de inglés en el Tecnológico de Saltillo, que inauguró en el 71 el primer laboratorio de idiomas. Yo me inscribí con una beca que me dieron aquí en la universidad y ahí estuve aprendiendo gramática. Fue más un inglés de lectura, de escritura y de habla poca, pero algo llevaba cuando llegué a los Estados Unidos. Cuando llego allá y empiezo a tomar mis estudios de maestría, pues mi inglés era pésimo, totalmente pésimo por un lado, y el contenido de cursos que había tomado en la Narro, cuando llego allá, pues son bastante débiles. Yo me acuerdo que empecé con un curso de fisiología vegetal, el famoso científico doctor Stocking era nuestro maestro, era una materia dificilísima. Mi primer examen de parcial lo reprobé, no porque no supiera, sino porque no sabía escribir en el idioma incorrecto. Entonces allá era el sistema de trimestres. En California en esa época tenía el sistema de trimestres, empezaba en septiembre, terminaba en diciembre. Ese trimestre fue terrible, de mucha presión, de mucha preocupación. Leía las hojas de mis apuntes, libros, y no entendía absolutamente nada. Pero como que llega un cambio, como al tercer mes, como que te quitas un velo y empiezas ya a ver la panorámica más clara y empiezas a entender todo. A tal grado que cuando pasamos al segundo trimestre, al tercer trimestre, ya podía discutir y ya podía estudiar con mis compañeros norteamericanos. Oiga, doctor, 1972, ¿y por qué elige Davis? Para los que nos están viendo, pues Davis es una de las mejores universidades, sobre todo en la parte pues agrícola, ¿no? También de fisiología vegetal, y pues que tiene mucho prestigio. Cuando yo estaba en quinto año, yo empecé a buscar en qué universidad, o sea, yo siempre pensé ir a Estados Unidos, no quedarme en México. Chapingo ofrecía una maestría,
el TEC de Monterrey ofreció una maestría, pero en otras áreas ajenas a la fruticultura. Entonces empecé a buscar qué universidades de Estados Unidos. Estaba Texas A&M, estaba Cornell, estaba Oregon, estaba Washington y estaba Davis, que era la número 1 en el mundo en fruticultura en esa época. Dije, yo quiero ir a esa universidad. Y en esa época estaba terminando su maestría Salvador Muñoz Castro, egresado de la Narro. Estaba haciendo una maestría en riego y él fue un buen contacto conmigo que me ilustró el proceso de ingreso. Él me consiguió el formato de solicitud y fue un buen orientador para que yo continuara mi ruta hacia David. Me acuerdo que me decía, ¿y qué especialidad quieres? O me lo digo, yo quiero entrar a fruticultor. Digo, está bien complicado ahí, hay mucha competencia. Bueno, finalmente se evaluó mi solicitud y fui aceptado afortunadamente. Entonces, por eso me fui a Davis, porque era la más famosa en ese momento en fruticultura templada. Y yo creo que todavía lo sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, se ha diversificado mucho Davis, pero en esa época era una autoridad mundial de reconocimiento en fruticultura. ¿Quién fue su director? Cuando yo llego a Davis, yo viví mis 2 años en los dormitorios de graduados, y mi asesor fue un ilustrísimo maestro americano-japonés, el doctor Kei Urio. Era muy humanista. Él se especializó mucho en estrés de agua, en frutales templados, así que yo fui uno de sus discípulos en esa área en fruticultura. Y fue ahí donde yo aprendí a fondo la fisiología de frutales templados, particularmente fruta de hueso. Hice mucha práctica en las áreas de los viñedos del Valle de Napa, en Mendocino, en Woodland, donde tenía la universidad sus campos experimentales. ¿Y cuál fue su tema de tesis ahí? Yo allá trabajé en Chabacano y trabajé sobre el efecto de estrés de agua en la fisiología de formación floral, desarrollo y producción de frutas en esa variedad. Estuve trabajando como 1 año y medio en campo y laboratorio y terminé mi maestría en tiempo y forma. Estamos hablando que fue en el 74. Yo llegué en el 72 y me gradué en junio del 74. De hecho, mi carga académica, al terminar mi primer año, o sea, mis primeros 4 trimestres, yo acumulé mis créditos necesarios para la maestría y empecé a tomar algunos cursos de doctorado que pues se acumulan en tu currículum, pero que cumplen básicamente el requisito para la maestría. Hice una tesis sobre ese tema. Ok, doctor. Bueno, termina la maestría y se pregunta qué sigue. O sobre la maestría ya tenía plan A, plan B, plan C. Cuando estoy terminando mi último trimestre en la universidad, yo ya tenía en mi óptica continuar un doctorado. Y entonces, platicando con mi asesor, le comento que yo quiero realizar un doctorado. Y me dice, ¿cuál es tu interés? Le digo, hormonas vegetales en frutales. Y me dice, bueno, para empezar, aquí en Davis ya no te recomiendo que continúes para un doctorado. Yo creo que aquí lo que has aprendido es tope para lo que tú pretendes posteriormente. Dice, si quieres estudiar un doctorado en fisiología, bioquímica, hormonal, Estados Unidos, en Cornell, la Universidad de Cornell en Nueva York, es la ideal para hacer eso. Pero si quieres, la mejor del mundo en este momento es Bristol en Inglaterra. Digo, pues me voy a Bristol en Inglaterra, pero tengo primero que ir a cumplir el pago de mi beca, que era, al graduarte, tienes que regresar a México y trabajar el tiempo que duró tu beca de CONACYT. O sea, 2 años. 2 años. Entonces, vengo a la Narro porque ya estaba el programa de formación de profesores. El ingeniero Valeriano Robles, que era el jefe del departamento de pomología,
está ya por emigrar a un puesto importante en Ciudad de México con el ingeniero Murillo, de tal manera que yo llego a la Narro, está el doctor Mario Castro de director, y yo vengo a ocupar el puesto del ingeniero Valeriano como jefe del departamento de pomología, que es donde está ese edificio actualmente. Que lo conocemos muy bien. Sí. Oye, doctor, bueno, entonces podemos decir que entra a trabajar a la Narro en 1974. Yo entro a trabajar oficialmente el 1 de agosto de 1974. Empiezo a dar los cursos de fisiología vegetal, de fruticultura, y al año, o sea, yo llego en agosto y al año siguiente empezamos un programa muy importante de fruticultura para zonas áridas con la FAO. La Narro logra un proyecto muy importante con la FAO, entonces llegan aquí a la Narro investigadores de Australia, de Siria, de la India y de Estados Unidos, y empezamos a trabajar con establecimiento de fruta de secano, específicamente olivos y pistachos en zonas áridas. Pusimos en el Bajío un experimento de captación de agua de lluvia, establecimos pistachos y olivos en esa época, y luego trasladamos esa tecnología a otras áreas de semiáridas del país como Chihuahua, Baja California principalmente. Oye, doctor, llega a la Narro, y ¿cómo es el cambio de venir de una universidad top a llegar a la Narro? Pues es difícil porque llegas de una universidad que tiene una biblioteca impresionante, unos laboratorios muy equipados. Yo llegué al laboratorio de pomología, entonces empezamos teóricamente a trabajar con los cursos, pero con el paso de los meses, el doctor Murillo está en México y el ingeniero Valeriano, y a través de ellos logramos traer equipo al laboratorio de pomología. Empezamos a traer colorímetros, balanzas analíticas, material para post cosecha, en fin, o sea, si lo comparamos con Davis era un equipo modesto, pero eso ya nos permitía novedades aquí en la universidad. Claro. Me acuerdo que en el laboratorio, no, en el invernadero de vidrio que todavía existe acá, a un lado del aula del edificio D, instalamos las famosas camas calientes con sistema de microaspersión, con riego las 24 horas del día, presurizado, intermitente. Era una novedad para la Narro ese invernadero. No, ya me imagino. Oiga, ¿y usted recuerda quién fue su primer tesista? Sí, claro. Mi primer tesista fue el ingeniero Víctor Martínez Cueto, ex director regional de UL. No, sí lo conocimos. Él fue mi primer tesista y su trabajo de tesis versó en Manzano, aquí en Huachichil, sobre podadores químicos en manzano. O sea, trajimos la novedad en esa época de, en lugar de meterle tijera, podarlos químicamente, que significaba parar el crecimiento vegetativo apical para estimular brotes laterales. Y esa tesis fue de Víctor. De hecho, coincidentemente, ayer le comenté a través de un mensaje que había conseguido un libro que escribí donde viene una fotografía de 1981 donde él anda podando como estudiante. Vamos a poner la foto del libro y la fotografía aquí en el podcast, ahí nos los presta. Muy bien. Bueno, cumple los 2 años y ahora sí dice, me voy a Bristol. Desde que llegué yo a la Narro, ya a trabajar como académico, yo ya traía en mi pensamiento iniciar los trámites para mi doctorado. Yo empecé a hacer trámites al año que llegué a la Narro, mandé mi solicitud a Bristol
a Reading en Inglaterra y en Estados Unidos mandé a Cornell y mandé a la Universidad de Arizona. O sea, 4. Plan B, plan C, etcétera. Sí. Bueno, en poco tiempo recibí aceptación de Cornell y de Arizona. Y más o menos como 6 meses antes de yo viajar a Inglaterra, ya estamos hablando del 76, aproximadamente como abril, mayo, recibí la aceptación de Reading. No recibía todavía la de Bristol. Okay. Entonces, llega mayo, llegan las fechas de solicitar la beca CONACYT y yo llené mi documentación para ir a Reading. Entonces, Reading me acepta, ya me empieza a asignar un programa predoctoral. Llega junio y no recibo todavía aceptación de Bristol. Hago mi trámite con CONACYT para irme a Reading y me llega toda la documentación de aceptar y todo eso. Entonces, casi al final de, que fue mediados, finales de junio, me llega la aceptación de Bristol. Hablo con el rector de la Narro en esa época, el ingeniero José Ángel de la Cruz. Le digo, ingeniero, tengo la aceptación de Reading, tengo la beca de CONACYT, pero ya me llegó Bristol donde yo quiero ir. Ya le expliqué por qué Bristol se mantenía como la número 1 del mundo para hacer estudios doctorales hormonales. Dice, vamos a México, y me acompañó a CONACYT. Llegamos a CONACYT, nos entrevistamos con el personal de becas y me hicieron el cambio de universidad. Entonces cambió mi beca de Reading a Bristol, y el siguiente paso era muy caro el pasaje aéreo. En esa época 12,000 pesos, 2 porque yo ya estaba casado. Entonces me dice el ingeniero de la Cruz, vamos a ver si nos recibe el secretario de Agricultura, Oscar Brauer. El doctor Oscar Brauer era secretario de Agricultura. Nos dan una cita con él, llegamos, le explicamos mi situación. Le dice José Ángel de la Cruz, es una promesa académica que ya lo aceptaron en Inglaterra, ya tiene la aceptación, ya tiene la beca, pero no tiene el traslado para allá. Y me acuerdo que me dice el secretario, ¿y cuánto necesita? Le digo, necesito 12,000 pesos para el viaje. Entonces le habla uno de sus secretarios, le dice, a ver, chécame con una agencia cuánto vale el boleto de avión. Y me dice, vale 6,000. Digo, sí, pero voy con mi esposa. Y dice, ok. Dice, ahorita que terminamos la reunión, se queda aquí, por favor. Okay. Me hace un cheque a mi nombre por 15,000 pesos, no 12,000, por 15,000. Y me dice, se lo di con un poco más para que no tenga problemas en su traslado. O sea, era algo inesperado en esa época, ¿verdad? Sí. Entonces, me acuerdo que cambié ese cheque y llegué a la Narro. Y pues yo me trasladé a Inglaterra a principios de septiembre, porque tenía que estar allá a finales del mes para entrevistarme con quienes iban a ser mis integrantes de comité. Esa es la historia previa. Oiga, doctor, ¿y llega a Bristol y usted se adhiere a un proyecto o llega a proponer un tema de investigación? Yo llego a Bristol, que casualmente el año que yo llego está cumpliendo el centenario la Universidad de Bristol. Y también llego y me entero que soy el primer mexicano que llega al departamento de horticultura a estudiar un doctorado. Hubo visitantes mexicanos, pero nunca un estudiante a hacer un doctorado. Yo llego, platico cuál es mi interés, porque yo había leído los programas de Bristol en hormonas y se acopló muy bien mi interés en un proyecto que ellos ya tenían en proceso, que era sobre bioquímica hormonal en el proceso de formación floral de yemas en manzana. Entonces, yo me incorporo a esa línea. Aquí hay algo que yo quisiera destacar. A ver. Me comentaban en esa época que un estudiante extranjero de no habla inglesa tenía el promedio de 5 años para hacer un doctorado.
y un estudiante británico en promedio 4 años. Yo hice mi doctorado en 3 años porque se acoplaron las condiciones climatológicas. Había en ese momento un gran apoyo de empresas privadas británicas al área de hormonas, porque era el boom de la época a nivel mundial, uso de hormonas en la producción de frutales. Entonces, ¿estamos hablando de qué año, doctor? 1976 a 1979. Ese era el boom, el pico mundial de alta demanda de hormonas para los productores de fruta en todo el mundo. Sí, no, yo creo que en esos años empezaron pues la hormona de la maduración, todas las hormonas, ¿no? Así es, así, y los británicos, ahí nació en Bristol, en el laboratorio donde yo trabajé, el origen de los famosos bioensayos para evaluar hormonas vegetales. El doctor Leonard Lagwell, que fue uno de los integrantes de mi comité, fue el desarrollador de esa tecnología. Aprende esas técnicas novedosas. ¿Qué equipos eran? ¿Lo recuerda? Sí, como no, particularmente estaba en su momento la cromatografía de gases y espectrometría de masas. Así es. ¿Y usted específicamente con qué hormonas trabaja en Bristol? Bien, yo trabajo con giberelinas, citoquininas, auxinas y ácido abscísico. Y de esos 4 grupos aportamos una gran información a la ciencia mundial, porque por primera vez se publicó que la semilla de manzano tiene 14 giberelinas en su tejido. Oh, wow. Entonces, eso fue lo que a mí me permitió acortar mi estancia y graduarme en 3 años, porque era un descubrimiento por primera vez para la ciencia hortícola. ¿Y recuerda en qué revista la publicaron? Sí, en Acta Horticulturae. Y en esa época había una revista que se llamaba British Plant Growth Regulators Journal. Y ahí aparece la primera publicación y luego posteriormente en Acta Horticulturae, porque ese trabajo me invitaron para venir a presentarlo a Nueva York, a la Universidad de Cornell, casualmente donde yo pretendía estudiar. Doc, pues termina con grandes éxitos, pero esos son los grandes logros. Quiero que me platique qué fue lo más difícil que vivió, por ejemplo, en la maestría. Así que diga, ya quiero tirar la toalla, me quiero regresar a mi Narro, a México. En la maestría, yo quería tirar la toalla porque no entendía las clases y los maestros no les importaba si tú eras chino, mexicano, o sea, tú tenías que cubrir el nivel que exigía la universidad. Esos fueron mis talones de Aquiles. Y en Inglaterra, el sistema inglés es ideal para formar investigadores. El sistema americano es ideal para formar docentes universitarios. A Inglaterra llegas, no te saturan de cursos, solamente tomas los cursos que son necesarios para tu trabajo de investigación. En mi caso, bioquímica, cultivo de tejidos, radiografías, todo lo relacionado a estudiar la bioquímica fisiológica de las hormonas en tejidos, básicamente. No tuve que tomar cursos complementarios. Esa era la parte de un nivel sumamente elevado. Yo cuando llego a Bristol y me entrevisto con mi comité, ven lo que yo cursé en Davis y me decían que era insuficiente para lo que yo necesitaba para mi doctorado. Y yo hasta el día de hoy, doctor Tafoya, hasta el día de hoy en este momento agradezco mucho la gente que tuvo de asesor en mi doctorado en Inglaterra. No hay día que no recuerde algún aprendizaje que logré con ellos. No, yo creo que es un parteaguas, ¿no? Y cuando uno sale al extranjero y pues aprende muchas cosas, también para mí fue un parteaguas estar en Cornell, un parteaguas científico, toda la infraestructura, el conocimiento, y bueno, te das cuenta por qué están en primer mundo, ¿no? O en las primeras posiciones de universidades a nivel mundial. Correcto, sí, así es. Bien, Doc, acaba el doctorado y ahora sí regresamos a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Yo regreso a la Narro en octubre del 79, cuando se está iniciando la carrera de horticultura.
Así que yo soy fundador de la carrera de horticultura, no la narro, sino a nivel país. Es la primera carrera que nace de horticultura. A ver, tenemos aquí varios logros que destacar, doctor. Primer mexicano haciendo un doctorado en Bristol, ¿ok? Sí. Luego, 3 años del doctorado, cuando pues tradicionalmente son 5 más, ¿no? Sí. Que me ha tocado. Sí. Y luego, pues llega aquí a la Narro y funda el departamento de horticultura en el año de 1979. el 1979. ¿Y qué tal fue ese reto aquí en la universidad? Pues fue un verdadero reto, pero muy satisfactorio, porque en 3 años, de 79 a 82 aproximadamente, logramos un laboratorio para estudios hormonales con la formación como de 20 jóvenes en esa época, tesistas míos, que logramos desarrollar técnicas de laboratorio para estudiar hormonas en frutales, y esa experiencia la exportamos a Chile, Argentina, Brasil, España, Portugal, y empezaron a utilizar nuestra tecnología en las universidades de aquellos lugares. Otro logro más. Una gran satisfacción. Y con el maestro Manuel Rojas Garcidueñas, el gran fisiólogo del TEC de Monterrey, en esa época hicimos una magnífica alianza profesional que nos permitió cuajar las experiencias en un libro que se llama Control Hormonal de Cultivos Agrícolas. Y ese libro ganó el primer premio que otorga el TEC de Monterrey al mejor libro escrito en aquella época. Estamos hablando de 83, 84. O sea que era un campo fértil la horticultura. Era un campo fértil, y todo lo que se generaba era útil para la horticultura. Y sobre todo novedoso, ¿no? Estaban implementando, eran pioneros, ¿no? Sí, en esa época recuerdo que fue tan famoso el programa que muchos alumnos y mucha gente se empezó a enamorar del uso de hormonas en la producción de frutales. Oye, doctor, entonces estamos hablando que como especialidad de una licenciatura de horticultura, la Narro fue pionera en México. Así es. Todavía no estaba en Chapingo. No había en Chapingo, no había en TEC de Monterrey, no había en Baja. La Narro fue primer especialidad de horticultura en el país. ¿Y luego qué sigue? Posgrado. Bueno, sigue. Yo cuando regreso de Inglaterra combino posgrado con licenciatura, y hasta la fecha hago esa trayectoria. Y en el trayecto profesional surge otra etapa muy importante en mi carrera de profesionista, al darme la distinción como delegado por México ante la Sociedad Mundial de Horticultura con sede en Bélgica. Yo actualmente sigo siendo el delegado por México ante la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas. Es una asociación que reúne a 157 países y es la que establece las políticas, los programas y las líneas de investigación en horticultura en todo el mundo. Entonces ahí nosotros periódicamente nos reunimos cuando se puede en forma personal o vía Zoom para analizar diferentes trámites que se tengan que hacer para que se consolide esta horticultura en todo el mundo. Cuando regresa en 1979, ¿la Narro ya tenía posgrados? Sí, la Narro tenía posgrado en producción, fitomejoramiento en esa época, y tenía en zootecnia principalmente. De hecho, tuve alumnos en esa época de los que recuerdo, por ejemplo, Luis Gutiérrez, Roberto Espinosa Zapata, ¿quiénes más? Varios que ya lo que es el destino ya están jubilados y yo sigo activo. ¿Ya cuántos años en la Narro, doctor? Yo acabo de cumplir el pasado mes de agosto 51 años de antigüedad aquí en la universidad. En el trayecto, aparte de mi responsabilidad en la Sociedad Mundial de Horticultura, fui gerente de desarrollo internacional en el Grupo Bioquímico Mexicano. A mí me tocó desarrollar los temas de biocime,
en África, en Asia, en Sudamérica, y luego cuando el doctor Rogelio Montemayor Seguí fue gobernador del estado de Coahuila, me invitó como director de Agricultura en el estado. Hacia allá iba. Sí. ¿Cómo combinan la parte de la academia con la parte de ser funcionario público? ¿Cómo se proyectaba la agricultura en el estado de Coahuila? ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1993 a 1999. Sucede lo siguiente, en ese periodo, ¿no? Finales del 92, principios del 93, llega el doctor Rogelio Montemayor a hacer su campaña para la gubernatura y empieza a armar su propuesta al servicio del estado de Coahuila, y cuando aterriza en el área agrícola surge el tema de horticultura y yo a él no lo conocía. Entonces el ingeniero César Cantú Benavides se une a la campaña de Rogelio Montemayor y en ese enlace ubica a mi persona como alguien que podría hacer las funciones de la Dirección de Agricultura en el estado, quizás por mi trayectoria, y esa es la forma en la que me incorporo a ese equipo. Entonces estuve con ellos trabajando durante 6 años, le dimos mucho impulso a la fruticultura en todo Coahuila, particularmente al nogal, a la manzana, al nogal en la región lagunera, y incorporé otros cultivos, ¿verdad? Como trigos, avenas, cebadas, papa y algunas hortalizas como tomate. Entonces creció mucho el tema de horticultura en ese sexenio del doctor Montemayor. ¿Cuántos años tenía, doctor, en ese tiempo? En 1993 yo tenía aproximadamente como unos 40 años. Pues ya para tener una dirección muy joven, ¿no? Fue una bonita experiencia. Para mí lo más importante, y siempre lo he dicho, inclusive cuando fui director de investigación aquí en la Narro, yo siempre dije, yo acepto con mucho gusto contribuir, pero que me permitan aplicar mi proyecto de trabajo e invitar a las personas que yo considero idóneas para que me fortalezcan la responsabilidad que tengo. Y me respetaron eso. Wow. Oye, doctor, ¿y cuáles son los puestos que ha tenido aquí dentro de la universidad? Ahorita hablaba que había sido director de investigación. ¿En qué periodo? Ok, bueno, yo fui jefe del departamento de pomología, hoy horticultura, de 1974 a 1976. O sea, prácticamente cuando regresó de la maestría. Cuando regresé de la maestría, y luego fui director de investigación cuando el ingeniero Reginaldo de Luna Villarreal fue rector. Esto fue de 1986 a 1990. Y luego fui integrante, presidente del consejo directivo, primer consejo directivo en la Narro, que nace con Luis Alberto Aguirre como rector. Estamos hablando de 2006 a 2010 aproximadamente. Así es. Terminé mi compromiso como presidente integrante de consejo directivo en el 2010 y ya me retiré a mis actividades docentes y de investigación. ¿Tiene más o menos un estimado de cuánta gente ha formado, de cuántos recursos humanos, tanto a nivel de licenciatura, de maestría, de doctorado? Creo que sí. En tesistas he graduado como 287 entre licenciatura, maestría y doctorado. Y si hablamos en el plan de formación de ingenieros agrónomos en Horti o en fito o en parasitología, yo creo que fácilmente más de 3,500 egresados. Bastantes en 50 años. Sí, cómo no. Yo creo que ha sido una bonita experiencia. Sigo activo y mientras mantenga actividad,
salud y fortaleza, pues voy a seguir trabajando mientras me permitan aportar mis experiencias. ¿Podría mencionar alguno de sus alumnos formados que haya tenido algún puesto clave, que haya seguido esta parte de la horticultura, que haya sido funcionario o que haya destacado en el ámbito académico? Sí, claro que sí. Por ejemplo, uno de ellos es el doctor Raúl Cabrera, que actualmente trabaja en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Él fue un alumno muy distinguido de nosotros y pues ocupa un puesto de maestro investigador en aquella universidad. Víctor Martínez Cueto, que fue director de UL, él es una persona que ha sido muy enamorado de la docencia y de la investigación y obviamente de la política universitaria también. Gustavo Íñiguez es un destacado egresado de horticultura, ex tesista mío, que ha aportado mucha experiencia en el desarrollo de flores en Villa Guerrero, en el Estado de México. De hecho, él es empresario. Otro importante es Artemio Valadez. Él es gerente de una empresa internacional muy famosa dedicada a la producción y exportación de tomates. Y en el caso de fruticultura, específicamente en manzana, pues está Baldo Valdés, Rogelio Martínez, de los que me puedo acordar ahorita. Seguramente hay otros muy destacados. Muchísimos, que ¿no? de momento no los recuerdo ahorita, pero la gran mayoría de mis ex tesistas han estado involucrados directamente en el tema de la horticultura. Hace 2 semanas tuvieron un evento que se llamó... Primer encuentro de egresados de la carrera de ingeniero agrónomo en horticultura. ¿A cuántos años de formación de este programa? Bueno, ese programa cumpliendo 46 años de haberse iniciado. Originalmente se iba a celebrar el año pasado, pero por motivos ajenos a la carrera se transfirió para este año. Y bueno, es cuando uno voltea y dice, increíblemente han transcurrido ya 46 años de que inició la carrera de horticultura, pues no solamente en la Narro, sino en México, ¿verdad? Ya hay más de 3,000 egresados de carrera de horticultura. ¿Cómo visualiza actualmente la horticultura en nuestra universidad y en México? Y también, ¿cuál es el panorama a futuro? ¿Cómo ve la horticultura? Es una magnífica pregunta, doctor Taboya. Lo primero que diría es lo siguiente: en cualquier parte del mundo, a cualquier hora que esté uno alimentándose, que voltee su vista a lo que está comiendo, ahí va a haber un ingrediente hortícola, o tomate, o chile, o pimiento, o fresa, o manzana. De eso habla la importancia que tiene la horticultura en la alimentación mundial. La horticultura va en ascenso, hay una gran necesidad y demanda de cultivos hortícolas en el mundo, en todos los niveles sociales. Entonces, para los jóvenes que están estudiando horticultura, yo vislumbro un futuro muy halagador, de una alta oportunidad de trabajo. Solamente los invito a que sean innovadores, que sean muy competitivos, que se formen académicamente en altos niveles de preparación, que siempre lleven una autoformación complementaria, particularmente que aprendan el idioma inglés, porque es muy necesario. Eso nos está abriendo puertas ya no solamente en México, sino en otros países, y creo que ahí está la clave de lo que dice tu programa de podcast. Yo le agregaría, en base a mis experiencias, divulgar para inspirar e innovar nuevos métodos de producción de alimentos de alta calidad y muy saludables para el cuerpo humano. ¿Qué les diría a un niño, a una niña, a un joven, a jóvenes que nos están viendo detrás de la pantalla, para impulsarlos en una carrera científica, para inspirarlos
queridos niños, queridos jóvenes, volteen a ver las hortalizas cuando sus papás los lleven al supermercado o a las fruterías. Observen lo que tienen frente a sus ojos, todo lo verde, todo lo naranja, todo lo rojo, todo lo amarillo, en frutas, en hortalizas. Es el futuro de la alimentación del mundo y eso les puede abrir a ustedes el interés y la oportunidad de cómo se produce eso y cómo lo podemos mejorar. Doctor, ya para finalizar, ¿alguna frase, algún consejo, algo que usted quiera mencionarles a quienes nos vean a través de este podcast? La horticultura es el resultado de muchas experiencias de todos los campos de la ciencia agrícola. Mantengamos esa unión profesional, ese deseo de compartir. Es muy importante compartir los conocimientos y es muy importante ir buscando mentes interesadas en la horticultura. Creo que podemos difundir a través de programas como el tuyo este interés y seguramente vamos a aumentar nuestro ejército horticultor en breve tiempo. ¿Cuáles han sido los máximos logros que ha tenido durante toda su trayectoria? Por ahí creo que el año pasado le dieron algún reconocimiento en el extranjero. Sí, yo pienso que los principales logros es el material humano que he logrado formar y cómo se ha transformado ese material humano en mayor alimento y de mejor calidad para la raza humana. Creo que ese ha sido el logro profesional, personal más grande, y todo lo demás de distinciones las recibo con mucho respeto, mucho afecto. Y efectivamente el año pasado tuve la oportunidad de viajar a Perú, a Cusco, porque ahí me otorgaron una distinción que es un doctorado honoris causa por parte de la Organización Internacional de Educación, particularmente en Latinoamérica. Más horticultura, más alimento sano para el ser humano. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Divulgar para inspirar.